abogados, ¿qué opinan? Y tengo pues aquí a mi abogado de cabecera. Si me pasa un día una de estas, ¿me ayudas? Claro, ¿Me defiendes? de hecho, muy buenas tardes a todos. Hugo Concha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Hay una recomendación al queridísimo Sergio. O yo diría dos recomendaciones. Una de comunicación. Todos somos Sergio Aguayo. Ya. Eso habla mucho del tema y por qué nos debe de importar su tema. Porque nos están tratando de coartar malos espacios judiciales. Conste que siempre los defiendo. Esto está terrible. Están tratando de coartar la libertad de expresión, ¿no? De un académico, un periodista. O sea, a todos a través de Sergio Aguayo. A todos nos está afectando lo que le está pasando a Sergio Aguayo. Aguayo es un pretexto. Aguayo es un pretexto. No puede ser que un político, además un político con hedora corrupción, y esto lo hago basado en lo que se ha escrito respecto a lo que ha sucedido en Coahuila y lo que le ha sucedido al propio personaje, a ver si no nos demandan, no puede ser que haga estas triquiñuelas con jueces que claramente además están con conflicto de interés, ¿no? El hermano acaba de recibir una notaría justo 4 días antes de que se fuera el gobernador, el hermano. ¿El hermano de Rubén Olea? ¡Claro! A ver, Hugo, espérame. El hermano Déjame le hablo a Sergio Aguayo para darle... El hermano del magistrado, Francisco Uber Olea, ¿no? Recibió un abogado que además no se dedicaba a eso, ¿eh? No era notario, no era civilista, era un consultor político. Antes de salir, 4 días antes de salir Rubén Moreira del cargo, le dio una patente de notario. O sea, Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira. El hermano de Humberto Moreira. Entonces, pues, o sea, pero explícame, señor, ¿los señores Olea son de Coahuila? Pues un hermano anda por allá, ya es notario en Coahuila. No sé si es de Coahuila, vámonos, no sé si era consultor. No, ya vamos, claro, esto ya se acabó. Claro, ¿no? entonces hay un conflicto de interés. Y entonces, pero esto que estás dando es fuente fidedigna. Lo oí en un noticiero de esta estación antes de ti. ¡Qué bárbaro! Los periodistas sacaron ese dato, de ahí lo traigo, ¿no? Yo no lo he investigado, ya venía en camino, y además, haciéndote caso, la velocidad produce violencia. Entonces venía muy despacio. Muy bien. Para que no vaya a decir que llegué tarde. Entonces, oigo eso y digo, este es el colmo. No solo es una resolución que por su contenido va en contra de lo que ya se ha establecido a nivel internacional, por nuestra propia Suprema Corte de Justicia, en un caso del propio hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Arturo Saldívar, en donde la libertad de expresión queda perfectamente como un valor, como un derecho que tiene un valor preponderante sobre otros derechos, particularmente el derecho al honor, el derecho a la privacidad, el famoso daño moral, porque en una democracia necesitamos la libertad de expresión. Es el eje que mueve el diálogo democrático. Entonces no puedes estarlo amenazando. Y Sergio Aguayo es claramente un académico de un perfil muy externo. Está todas las semanas está en un noticiero de la mañana aquí en una mesa de análisis con Carmen. Carmen está en primer plano desde en hace Canal muchísimos 11. años está en primer plano. Es un hombre muy conocido. Ya hace investigaciones además muy serias. Tiene un seminario sobre la violencia en el Colegio de México de enorme prestigio. ¿Cómo es posible que esté viviendo esto? Por eso creo que nos debemos de solidarizar, periodistas o no periodistas, académicos, público en general, todos los que nos gusta expresarnos, todos los que creemos en la democracia. Ahora, le pregunto al abogado, dice Sergio Aguayo, ¿cómo es posible? A ver, ¿no es demencial que Humberto Moreira, que tiene además un ego demencial, asuma que extravió, cuantificado en pesos, 10 millones en reputación? Lo que sí es demencial es que hay un juez que lo tome en serio. Claro, es ahí donde... Ahí es donde me hago un poco bolas. ¿Me puede decir con qué criterios, bueno, es que parte legal, fundamento jurídico puede haber hecho? Habría que revisar la sentencia. Yo francamente no lo he hecho, pero mal por donde lo veas. No está siguiendo ni siquiera tesis de nuestro máximo tribunal a nivel nacional. No está viendo convenciones. No está siguiendo tampoco los controles convencionales, los tratados de los que México es parte, que privilegian la libertad de expresión. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora, muy importante, Poder Judicial de la Ciudad de México. Ya hemos hablado de cómo se ha manejado en otros años, yo no tenía muestras de lo que está pasando hoy en día, en otros años cómo se manejó el Poder Judicial de la Ciudad de México. Aquí lo platicamos tú y yo. Con Edgar Elías lo hablábamos hace un momento. Exacto, había todo tipo de intereses ahí metidos. Pareciera que otra vez estamos frente a esto, porque además hay otro rasgo de sospecha terrible de lo que está actuando en este caso el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Se metió una queja ante el Consejo de la Judicatura para que investigara justamente las razones que están atrás de este magistrado para estar
dándole valor a esta demanda del exgobernador de Coahuila. ¿Y qué ha hecho el Consejo de la Judicatura? Ahorita lo decía el propio Sergio, nada. No ha llegado a ninguna conclusión. Se abrió el recurso, ahí está abierto, pero no se está haciendo nada. Eso huele mal, huele muy mal. Entonces, Sergio también tiene, y yo diría, aunque no se ve en este momento, Sergio tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque yo sí creo en el Poder Judicial Federal. Yo sí creo en el doctor Saldívar y que cree en las garantías y en los derechos y cree particularmente en la libertad de expresión, porque tiene además sentencias que él cuando era ministro de su propia ponencia, en donde privilegió este dato. Fue el caso muy famoso aquel de letras libres contra la jornada, ¿no te acuerdas? La libertad de expresión la tenemos que proteger. Y estoy convencido que el Poder Judicial Federal ya tiene casos, ya tiene una historia protegiendo ese valor. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues yo creo que esto tarde o temprano, tristemente es el camino de la justicia mexicana, va a llegar a través de un amparo seguramente al Poder Judicial Federal, ojalá llegue hasta la Corte, porque es un caso muy emblemático, y esta corrija el rumbo. Y frente a eso, el doctor Aguayo, Sergio Aguayo, tiene también caminos legales con qué proceder. Con qué proceder en contra de lo que está haciendo el Poder Judicial de la Ciudad de México y en contra de quien lo está hoy en día demandando. Porque le está generando una cosa que en los abogados, en derecho civil, se llama daños y perjuicios. El que está siendo afectado por todo esto, tan es así que hoy tuvo que ir a una afianzadora a pagar o depositar 450,000 pesos. Oye, no estamos hablando aquí de cacahuates, ¿no? Y olvídate, porque la demanda es por 10 millones. Ahora, Hugo, sí, hay un argumento que me gustaría explorar contigo. Esto en la legislación española es clara, pero no en la nuestra. Una cosa es el honor y la reputación, que me disculpe el ejemplo, de don Gabriel, ¿no? Nuestro Flor que está aquí. Y otra cosa es el honor y la reputación de alguien políticamente expuesto. Es decir, yo no me puedo meter con el honor y la reputación de un ciudadano de a pie, pero en efecto, pues si alguien decidió ser político, que tenga la piel gruesa, porque va a estar vigilado, el escrutinio público va a estar sobre él, ¿no? Todo el tiempo. Así es. Y de ahí que me resulte un tanto complicado que un exgobernador salga con que me dañaron la reputación porque dicen que tengo hedor a corrupción. Es decir, ahí es cuando un juez podría decir, oiga, no puedo juzgar, no puedo tutelar Los estándares que entre individuos comunes y corrientes se podrían hacer para protegerse son diferentes y así se ha resuelto en muchas jurisdicciones. La Suprema Corte de Estados Unidos tiene casos bellísimos en ese sentido, pero aquí mismo en México el Tribunal Electoral tiene ya una sentencia también que va por ahí cuando se demandó a un candidato. Es decir, el tema es que cuando estás con cierto prestigio o fama pública, cuando eres actor, cuando eres deportista, cuando eres político, cuando tú por voluntad te has puesto al alcance de esa manera de los medios, tienes que ser responsable también y no poder jugar con esos estándares de vida privada. Sí, gozo los beneficios de ser figura pública, claro, pero no quiero ningún costo. Claro, oiga por usted. Por supuesto. No, es verdaderamente ridículo el caso, pero va a ser muy ejemplar en el sentido de hacia dónde va. Y yo confío en que esto va a llegar a buen puerto y va a sentar un precedente muy importante. Déjenme acorte porque al final del día es parte de nuestra lucha contra la corrupción. La corrupción no solo es el hecho mismo, sino también son las percepciones que se dan. Y esto está hablando muy mal de instituciones en México, está hablando muy mal de la justicia en México. Déjenme acorte, traemos algunos otros asuntos relacionados con decisiones de la Suprema Corte que expondremos aquí. Gracias a ti. ¿Quieres darme un adelanto? Pues mira, hay unas tesis que hoy nos dieron a conocer muy importantes de la Suprema Corte en contra de la discriminación, ¿no? Una tiene que ver con los famosos no antecedentes penales, que muchas veces las empresas le piden a una persona que está buscando trabajo, que te exigen que vayas a sacar tu cartita. ¿Es ilegal después de esta tesis? Entonces ya lo platicamos ahorita. Voy a corte y nos cuentas. ¿La carta de no antecedentes penales es o no discriminatoria? Mientras regresamos, échale una pensada y si quiere participar en la discusión, no se olvide de nuestras redes sociales. Aquí hablamos de todo lo que se puede a ras de suelo. Estamos de vuelta en La Octava, me escribe Blanca Morales. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en la Ciudad de México? Debe depurarse urgentemente esta institución de los ciudadanos. ¿Qué confianza tenemos en que nos dé la protección o justa respuesta de algún asunto? Esto a propósito pues, de esta arbitrariedad que se antoja en la sentencia emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Rubén Olea Contró.
Dice Carlos Daniel Cano Solache, la pregunta es, ¿un ciudadano común, dice Hugo, un ciudadano común y corriente, podría aguantar un juicio como el que Sergio Aguayo ha aguantado? ¿No sería necesaria una reforma al sistema judicial para cambiar esto? Totalmente. Yo veo, así de bote pronto y rápido, porque tenemos el tiempo limitado, tres cosas que habría que decir. La reforma judicial de la que tanto hablamos aquí, no solo es una reforma judicial al Poder Judicial de la Federación. De hecho, si nos ponemos en términos comparativos, probablemente es el Poder Judicial que menos la requiere. Hay que recordar, porque hace rato también una periodista que estaba con Julio decía, el Poder Judicial y su corrupción, cuidado. En México hay 33 poderes judiciales. Y eso si no sacamos los administrativos y los demás, el Tribunal Agrario y otros. Pero por lo menos hay 30. ¿Uno por cada entidad? Uno federal y uno por cada entidad federativa. Entonces tenemos ahí una enorme variedad. Todos requieren, yo creo que justitos. El Poder Judicial Federal lo hemos platicado acá. Los de las entidades federativas, muchísimo más. ¿En qué? Para contestar la pregunta de manera muy precisa. Los consejos de la judicatura deben ser órganos de control que protejan justamente a que no vaya a haber un conflicto de interés, un tema de corrupción, un tema de lo que tú quieras de mal manejo por parte de jueces y magistrados. Aquí lo que tenemos es un consejo de la judicatura silencioso. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se ha dicho nada? Ahí tenemos que poner la batería. La otra es, si requerimos, y por eso el caso a mí me gusta y que ojalá llegue hasta la Suprema Corte de Justicia, requerimos otro empujón más en el sentido de poner en su lugar la libertad de expresión en nuestro país. La libertad de expresión debe ser prácticamente intocable, salvo límites muy claramente determinados en la ley. Es cierto que muchas veces se difama y se calumnia, pues sí, vamos viendo en qué casos y en qué materias. Y hay otras en las que no se puede dar, mucho menos con una persona que se dedica justamente a ello, ¿no? Bueno, cambiamos de página y regreso pues, a un asunto que a mí en lo personal tengo que decirlo, me genera cada vez mayor sensibilidad. Las personas liberadas, ¿no? Este es un país que ha hecho de las cárceles un basurero. La mitad de las personas que están en cárcel, por cierto, muy probablemente por razones injustas. Y viste lo que sucedió con el señor Vallarta el viernes. Así es, que por un asunto de un peritaje... Cierto, un perito que tenía que llegar por parte de la Fiscalía General de la República. Otra vez la Fiscalía General de la República, ¿en dónde está? Para quienes nos acompañaron el viernes, en efecto, era la audiencia donde cabía la posibilidad de que se liberara a Israel Vallarta y resulta que hay un perito que no se presenta y por eso aplazan la audiencia. Sí. Y ya si me dejas, me voy a extender. Yo tenía entrevista con Israel Vallarta y le negaron la llamada telefónica porque supieron que iba a haber una llamada a este espacio. ¿Te das cuenta cómo lo victimizan? La cantidad de daños que ha sufrido por parte del Estado este señor. No, sí, sin parar. Pero bueno, déjame regreso. Sí. O sea, está el tema de las cárceles y la justicia, pero ese proceso que tenía que reinsertar a las personas a la sociedad no es tal. O sea, las personas liberadas salen sin un centavo, a las 4 de la mañana, sin ropa, ¿no? Sin apoyos ni siquiera para el transporte. La familia los ha olvidado, sus redes sociales están quebradas, ¿no? Y para colmo, salen y quieren reincorporarse y entonces llega, no sé, el de la fábrica, el de la tienda de abarrotes. ¿Me das tu carta de no antecedentes penales? Oiga, pero si nada más me acusaron de robarme un encendedor. Que además me lo robé. ¿No? Que además me lo robé. Oiga, antecedentes penales no le doy trabajo. Es decir, discriminación es una máquina discriminadora. Por eso esta tesis de la que hablabas importantísima. A ver, cuéntame un poco cómo está. Es importantísima. Lo que sucede es que venimos de un México que está transformando de manera muy rápida. Y tenemos muchas cosas que hemos asumido como naturales, como si fueran correctas, cuando en realidad no lo eran. Veníamos de un Estado muy autoritario y el autoritarismo no solo es que haya una persona tomando decisiones arbitrariamente, el autoritarismo se reflejaba en muchas cosas que tienen que ver con el control de los ciudadanos. Uno muy claro es este que nos estamos refiriendo. Todos dábamos por hecho que cuando te pedían una carta de antecedentes no penales, yo la tuve que sacar una vez para una beca de estudios, me la pidieron. O sea, tenías que ir a una oficina de la Procuraduría, toman todas tus huellas, pues no sé si me tocó a mí, para donde revisaban, cuando sabemos que las bases de datos ni existen, pero supuestamente revisaban para checar que no tenías antecedentes penales. ¿Por qué hablas en pasado? Bueno, eso es lo que sucede. Si hoy tú quieres tener una empresa exportadora, por ejemplo,
Para registrar en el padrón de exportadores del país, tienes que presentar como socio de esa empresa tu carta de no antecedentes penales. Ahora, es decir, en casos pero además absurdos. es absurdo porque supuestamente es un control para evitar que los delincuentes o los criminales o las redes de criminales entren a la economía del país, a la economía legal. Son los que primero tienen las cartas de no antecedentes. Hombre, si la corrupción que tienen los criminales de a de veras, pues lo primero que tienen corrupto son justamente las oficinas que expiden ese tipo de documentos o los falsifican. Es decir, no es ningún control y se acaba convirtiendo más bien en un agravio, en un peso, en un gravamen para los ciudadanos, en un estigma. Entonces hoy nos dan a conocer esta tesis de la Corte en donde ya no se prohíbe que se solicite esa carta de no antecedentes penales, por lo menos en la vida cotidiana. Probablemente habrá, si se puede justificar y argumentar con ley, en algunos casos probablemente vendrá, si no la carta de antecedentes no penales, algún tipo de prueba. Si vas a trabajar de policía, si vas a trabajar de investigador en una fiscalía, bueno, ahí van a tener ciertos controles para ver si efectivamente por dónde has andado, ya que te has dedicado. Eso es natural en los cuerpos de seguridad o en cierto tipo de espacios. Pero para el ciudadano común y corriente, el ejemplo que tú dabas, ya no se puede pedir, porque la Corte lo que nos está diciendo, eso es discriminatorio. Y Pero además, es solo estigma. una tesis que Así todavía no logra Bueno, ingreso cabal en nuestro sistema. A ver, nada más sí, ayúdame ahí exacto. a entender Cuando de tesis versus las sentencia. tesis de la Corte son criterios orientadores para todos los jueces y magistrados que se encuentran en el Poder Judicial. Pero no son federal. obligatorios, no es jurisprudencia. jurisprudencia. Exacto. Hay otra, en un sentido muy parecido, es distinta, pero en el sentido de que también es contra la discriminación, que también nos la dan a conocer hoy, que es que para un cargo público ya no se puede requerir, ni siquiera en ley, que se establezca que tienes que ser mexicano por nacimiento. Porque claro, eso está diferenciando esta es una tesis importantísima, ojo, si eres mexicano, eres mexicano. Si lo lograste por naturalización, eres mexicano. No puede haber mexicanos de primera y de segunda. Ya. Y hoy la o sea, Corte la ya distinción entre haber nacido en México, ser de padres mexicanos o haberte naturalizado mexicano. Ya no se puede hacer la diferencia. Ya no se puede solicitar el ser mexicano por nacimiento para un cargo público. Pero a ver, esto es lo que se llamaba en su momento, es lo de la ley Taibo, ¿te acuerdas? Es lo que, o sea, sí, claro. a ver, Paco Ignacio Taibo estaba vetado para dirigir el Fondo de Cultura Económica por la misma razón que un conductor de ferrocarriles o un capitán mercante, ¿no? Y voy creo que más lejos, hasta un locutor. Si no eras mexicano por nacimiento, no podías ocupar ese lugar. Se modificó la ley. Si eras mexicano porque tus padres son mexicanos y naciste en otro lugar por mala suerte. Entonces se modificó la ley para que el Fondo de Cultura no fuese sometido a esta restricción. Así es como la famosa ley Taibo acabó siendo vituperada, pero resolvió el problema. Pero fue una reforma muy específica para ese puesto. Ahora se abre para todos los casos. Pues que sí es ridículo, ¿no? Es ridículo y es fuerte. Y para el presidente de la República ya no importa. Y va a generar, hasta donde yo entiendo la tesis general, y la verdad de las cosas es que sí va a generar un terremoto, porque en muchos espacios sí se había engendrado este nacionalismo de solo mexicanos, ¿no? No es deprimir la raza mexicana versus los adoptivos. Así es. Bueno, en algunas universidades públicas, para ciertos cargos, tienes que ser mexicano por nacimiento. No, rector. Para cargos, para rector, para director de facultad. Facultad de centros o institutos. Sí, esto va a generar de plano cambios importantes. Ahora, otra vez es una tesis. Todavía no es vinculante, todavía no tiene el carácter de ley o de jurisprudencia. Pero ya es como la Corte está interpretando el derecho. Ya como la Corte está diciéndonos, por aquí nos tenemos que ir. Oye, pues tengo ganas de pararme y celebrar. Empezamos con malas noticias, estas son buenas noticias. Yo creo que son buenas noticias y están hablando de lo que decíamos al principio. México está cambiando muy rápido. Estas pequeñas ideas que pueden sonarle a alguien, a un miembro aquí de tu audiencia, como una simple ocurrencia, algo muy jurídico, la verdad es que son criterios de cómo el derecho mexicano nos está llevando a otro lugar muy distinto del que venimos. ¿Qué vas a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el lunes? Te quiero rogar que te encierres.
porque el lunes entregan la nueva iniciativa de reformas al Poder Judicial y tú tienes que venir el martes No te a preocupes. contarnos de qué va y necesito que las hayas leído. Será mucho abuso. No, las veremos siempre y cuando las presenten, ¿verdad? Pues supone que las presentan el se lunes, supone, ¿no? ese fue el compromiso. Y aquí las estaremos analizando. Aquí, pero sin falta las Vamos a ver estaremos viendo qué. acá. Sí, a ver, apuesta, ¿vienen cerca de los textos estos que circulaban por el Senado? O como han dicho, no, eso Mi fue un apuesta, engaño. van a ser los mismos y los temas que más revuelo causaron, el arraigo, por ejemplo, eso lo van a quitar. Eso lo van a dejar como estaba, como está, o lo van a minimizar. A ver, en buen español quiere decir que esas iniciativas fueron un sonar, un globo sonda, para ver qué reacción generaban y luego corregir. Yo no creo que ese haya sido el propósito. Hay mucha gente que así lo piensa, que fue un buscapiés, como dicen que ya se han enviado varios, como para ver cómo hay la reacción y luego ver qué se Medir el hace. agua a los camotes, Yo no dirían creo que ese fue el popularmente. propósito, porque la verdad es que estamos hablando de 9 instrumentos jurídicos, unos muy grandes. O sea, el anónimo que se puso a trabajar esto, de veras que es un loco que sí se Ocioso. encierra a trabajar, un No tiene ocioso. nada que hacer. Uno de los códigos, son 650 hojas, uno de los 9. O sea, es una locura. Entonces yo creo que la Fiscalía le va a quitar las cosas que vio que generaron tanto descontento. Yo creo que van a quitar esto de los jueces que nombra el Senado, que es una verdadera locura, y que el Poder Judicial brincó, ¿no? Esto lo van a quitar, por supuesto, para que se generan más enemigos. Y van a querer dejar otras que sí tienen que ver con anular parcialmente el sistema penal acusatorio. Yo creo que eso sí se van a ir por ahí. Y también se van a meter con ampliación de facultades discrecionales del fiscal general y esta reordenación otra vez de la fiscalía que ya iba para otro lado, volverla a poner como un ente burocrático en donde el único que manda, el único que dice quién se ríe y quién no, es el jefe, que es el fiscal. Bueno, pues ya tomé nota de tus Si quieres, profecías. No, me voy a arriesgar a no apostar contigo. No quisiera ganarte y Exacto. que tenga luego que pedirte una fianza de 450,000 pesos. En fin, vamos platicando de esto el Sí, martes. por supuesto, Te Ricardo. agradezco Por muchísimo, supuesto. Hugo. Es una línea editorial importante para nosotros, ¿no? Poder arrojar luz sobre esa reforma judicial. Esta es la época de la gran injusticia de la justicia y estas reformas pueden corregir el rumbo o descomponerlo de plano. Así que le vamos a dar pues toda la mirada. Hugo Concha, muchísimas gracias. Gracias Que a tengas ti, una Ricardo. gran semana en Saludos. lo que queda. Igualmente. Me despido.